uno aprende de todas las personas que se cruzan en su camino, incluso de los niños puede aprender. Y como digo, para mí es una bendición poder estar aquí con vosotros. Mi nombre es Guille, tengo 26 años y como ha dicho, pues estoy trabajando en Córdoba. Y quiero compartir con vosotros algo no muy extenso, algo sencillito, pero voy a hacer una pregunta tonta, ¿vale? ¿Cuántos habéis visto alguna vez una película? Pero una pregunta más difícil. ¿Cuántas películas has visto tú en un año? Esa es más difícil, ¿eh? Normalmente, bueno, estaba mirando unas estadísticas y dice que alrededor de 150 a 200 películas podemos ver a lo largo de un año. Y bueno, los más friki, los que más les gusta esto, pues yo no sé cuántas podrán ver, pero la gente normalita, ¿no? Y vemos estas películas y cada uno siempre pues tiene un estilo de película que más le gusta, ¿no? ¿Sí o no? Las chicas suele ser películas de qué tipo? Tipo moñas, ¿no? Tipo romántica, ¿no? A mí me gustan mucho las películas de comedia, hay otros que les gustan las películas de terror. Y hay diferentes tipos de películas, ¿no? Pero las películas que yo creo que desde siempre nos han marcado, sobre todo las generaciones un poquito más viejecitas, son las de Walt Disney, ¿no? ¿Cuántos habéis visto una película de Walt Disney? Casi todos, creo yo, ¿no? Y tú sabes, las películas de Walt Disney tienen una característica, o suele tener algo interesante, y es que suelen acabar con una frase. Fueron felices y comieron perdices, ¿no? Y casi todas las películas que nosotros vemos, siempre ocurre esto. Por ejemplo, vemos ese chico que está enamorado de la chica y lucha por la chica y lucha y al final la conquista, la consigue, ¿no? Luego suele ser así, un chico que tiene un sueño, dice yo quiero ser cantante, yo quiero ser actor, yo quiero ser tal cosa, y al final ¿qué pasa? Consigue su sueño, ¿no? Y la película pues acaba en un punto que tú dices, ¡wow! ¡Qué película más guay! Pero cuando la película no acaba tan bien, cuando la película acaba, el otro día vi una, no voy a decir cuál es para no fastidiarlo mucho, pero que morían todos. Te quedas como... no, esta película no. Y de hecho le dije a Juan, o sea, le dije, mira, no la veas. No sé si fue a Juan. No la veas, no vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros la realidad es que nos gustan las películas que acaban bien. Nos gustan las películas que acaban bien, ¿sí o no? Las películas que acaban guay. Donde los malos pierden y los buenos son los que ganan, ¿no? Pero ahora te hago una pregunta, y esta es la cuestión. Nosotros vemos todas esas películas y esas películas son ciencia ficción. Pero nuestra realidad muchas veces es otra. Nosotros vemos que el chico va detrás de la chica y está ahí y al final la consigue, pero la realidad muchas veces es que no es así, ¿no? Muchas veces vemos en la película una familia desestructurada y al final de la película acaban bien, pero a lo mejor tú te miras a ti mismo y dices, pero esa no es mi realidad. Mi familia está desestructurada, mi familia está mal. A lo mejor tú ves a esa chica que cumple sus sueños, sus ilusiones, pero la realidad es otra. Y muchas veces también pues nos preguntamos, ¿no? Ya que estamos en una iglesia, ¿y si Dios es tan bueno? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué paso por estas cosas? Pero si Dios todo lo puede, ¿por qué a mí me pasan estas circunstancias en mi vida? Si me dicen que Dios es bueno, ¿por qué Dios permite esto? Y si tienes Biblia, quiero que me acompañes a una historia que está en Juan, capítulo 11. Si no tienes Biblia, no te preocupes, creo que lo pondrán ahí, porque esta gente es maja. Y está en Juan, capítulo 11. Y aquí vamos a ver una historia trágica. Una historia que nos habla de uno de los amigos de Jesús. Y podemos ver a un Jesús muy humano. Juan capítulo 11. Mira lo que dice. Dice,
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y vamos a saltar al 17. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces dice, bueno, que Jesús va al lugar donde está Lázaro, que había muerto, y en el verso 38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Fíjate qué historia más curiosa. Seguramente si tú ya la habías escuchado, la habías leído. Pero dice que Jesús está con sus discípulos y llega un mensajero y le dice: mira, tu amigo Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Y Jesús está con sus discípulos. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Dice que Jesús se queda en aquel lugar. Jesús se queda en aquel lugar. Y al cabo de 2 días, dice que le dice a sus discípulos: vamos ahora. Claro, a sus discípulos esto les parece un poco raro, pero a ellos les siguen, ¿no? Y dice que cuando él ya llega allí, ya hacía 4 días que había muerto. Y entonces empieza a hablar con las hermanas de Lázaro. Y Marta le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y bueno, luego al final de la historia podemos ver cómo Jesús resucita a este Lázaro, ¿no? A este amigo suyo. Pero ¿sabe? Para Marta, en ese momento en que Jesús llega, en ese momento que ella envía al mensajero, para ella no era el final esperado. Ella esperaba un final bueno, un final entre comillas feliz. Pero ¿cuál era la realidad? La realidad es que su hermano había muerto. Su hermano había muerto. Y en ese momento, yo supongo, bueno, y podemos verlo, que esta Marta y esta María se hacían preguntas. ¿Por qué Dios permite esto? No nos dice la historia cómo muere Lázaro. Nos dice que estaba enfermo, no nos dice específicamente lo que ocurrió. Pero Lázaro era una persona muy allegada a Jesús. Era un gran amigo de Jesús. Y ¿sabe? Nosotros muchas veces podemos preguntarnos por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. ¿Por qué Dios permite cierto sufrimiento en nuestra vida? Y esta es la pregunta clave del ser humano. ¿Por qué muchas veces sufrimos? ¿Y por qué Dios permite que suframos, no? Y
muchas veces incluso podemos llegar a enfadarnos con Él. Pero también hay que decirlo, el sufrimiento muchas veces puede ser por causa nuestra, consecuencia de la vida que nosotros llevamos. ¿Sí o no? Si yo, por ejemplo, tengo un coche y me pongo a conducir, las leyes dicen que a 120, y yo me pongo a conducir a 180, a 190, si yo muero, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Mía. Y muchos sufrimientos que a veces pasamos, no nos equivoquemos, son culpa nuestra. Y hay sufrimientos que a lo mejor no son culpa nuestra, pero nos afectan. Por ejemplo, te doy otro caso, si un padre con su familia hace una mala inversión económica, ¿a quién afecta eso? ¿A él solo? Afecta a toda la familia. Y a veces, y yo creo que no hay absolutamente nadie que te pueda decir que el sufrimiento no haya llegado a su vida. De una forma u otra, todos pasamos por sufrimiento. Todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por momentos que no entendemos. Pero, ¿sabes? Muchas veces, y esto, aunque nos cueste entenderlo, el sufrimiento es necesario. A veces el sufrimiento es necesario. Pep Guardiola, ¿lo conocéis? Ese entrenador que hizo maravilla en el Barça, decía, cuando ganaba, él decía, la gente lo alababa y él decía, yo no he aprendido nada de los partidos que gano, yo aprendo de los partidos que pierdo. Y muchas veces en nuestra vida el sufrimiento llega y nosotros tenemos que aprender y entender que el sufrimiento nos llega a todos. Pero el sufrimiento también es una oportunidad, como decía Jesús, para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es una oportunidad para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestra vida. Y quiero rápidamente decirte tres cosas en base a esta historia. Mira lo que dice el verso capítulo 5, o sea, el versículo 5. Fíjate qué interesante. Dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Él los amaba porque eran su amigo. Y una persona que ama a alguien no quiere ser un mal para esa persona, ¿sí o no? Si tú amas a tu esposo o a tu esposa, tú no quieres que le pasen cosas malas a esa persona, porque la ama. Y dice que Jesús amaba a Marta, a María y Lázaro. Y ¿saben? Jesús no se queda 2 días más como diciendo, bueno, que se fastidien, bueno, que se averigüen la vida. No, no, no. Sino que Él entiende que muchas veces el sufrimiento es necesario en nuestras vidas y que es parte del ciclo. Pero Él ama a sus hijos. Y dice la palabra que no nos va a dejar soportar, sufrir más de lo que podamos aguantar. Porque Él nos ama. Y Dios es el primero que desea lo mejor para ti, lo mejor para tu familia. Dios es el primero. Dice la palabra, bueno, la palabra de Dios nos muestra el amor de Dios. Y el amor de Dios es un amor total. Es un amor que excede cualquier amor que tú puedas conocer en tu vida. Es un amor completo. Dios ama tanto al mundo que dice que Él entregó su vida por amor a ti, por amor a mí. Mira, si yo tengo a alguien que ha hecho algo mal, si yo conozco a alguien que ha hecho algo mal, por mucho que yo lo quiera, pagar una condena no nos gusta, ¿sí o no? ¿Tú pagarías una condena de 20 años por alguien que amas? Tienes que amarlo ya en exceso. Tienes que amarlo demasiado. Y la palabra nos dice que Jesús se entregó por nosotros, con un amor puro, un amor sincero, un amor que no buscaba nada a cambio. Y Él realmente nos ama. Y en medio del sufrimiento, Él desea que nosotros podamos experimentar la paz, la tranquilidad. ¿Sabes? Hoy día hay tanta gente con depresión, tanta gente que tiene tanta angustia y que dice, yo no tengo paz en mi corazón. Y buscan y anhelan esa paz.
Y el Señor nos ama tanto que en medio de los sufrimientos Él pone esa paz. Y dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no podemos entender. Por mucho que tú lo expliques, por mucho, no lo vamos a entender. Pero ese es el amor de Dios. Y este es el tipo de Dios, este es el Dios en el cual nosotros creemos. ¿Sabes? La segunda cosa que quiero destacarte es que a pesar de que Jesús se queda 2 días más, Jesús sabía lo que estaba pasando. Y lo que quiero decirte es que a Dios no se le escapa nada. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control. A Él no le sorprende nada. Dios es consciente de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores. Y quizás muchas veces no lo entendamos. Y quizás muchas veces le preguntemos, Señor, ¿por qué ocurren estas cosas? Pero Dios tiene el control de todo. A Dios no le va a sorprender nada. Dios lo sabe todo. Y a veces uno dice, pero Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no estás conmigo? Dios lo sabe. Pero la palabra también nos dice que podemos ir delante de su presencia y obtener ese oportuno socorro. A Dios no se le escapa nada. En esta historia Jesús lo tenía todo bajo control. A pesar de que Marta y María no lo entendían y decían, pero esto no es el final que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos que cuando enviamos al mensajero tú vinieses rápido. Pero Jesús tenía el control. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de la vida de su Hijo. Dios sabe los sufrimientos que pasamos. Dios sabe la lucha que tú tienes. Dios sabe cada lágrima que tú has derramado en algún momento. Dios lo sabe. Y a Dios no se le escapa nada. Y la tercera cosa que quiero destacarte, y para mí es la mejor de todas, es que fíjate que cuando Jesús no estaba en la casa, esa familia estaba angustiada, esa familia estaba triste. Dice que la gente venía a consolarlo. Pero cuando Jesús llega a la casa, algo ocurre en aquel lugar. Y si Jesús está en la casa, déjame decirte que todo va a ir bien. Si Jesús está en tu vida, déjame decirte que todo va a ir bien. Déjame decirte que tu final va a ser bueno. Si Jesús está en la casa, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, da igual lo que estamos pasando. Si Jesús está en medio, todo va a ir bien. Pero ¿sabe? La palabra dice, que lo leo yo rápidamente, en Juan capítulo 1, versículo 9. Dice la Biblia, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Pero escucha bien, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes? Hay personas que tú les preguntas, bueno, ¿tú crees en Dios? Y te dicen, claro, yo creo en Dios. Sí, todos creemos en Dios, todos creemos que Dios existe. Y hay personas que cuando pasan por sufrimiento, ¿sabes lo que hacen? Se agarran a Dios. Buscan a Dios. Hay personas que tienen amuletos, que tienen cosas. Pero la realidad es que se acercan cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades. Y yo he visto mucha gente que se acerca, pero cuando Dios le ayuda, ¿sabes lo que hacen? Nos vemos. Hasta luego. Tengo otro problema, me acerco. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Cuando me soluciona el problema, hasta luego. Pero ¿sabes cuál es el deseo de Dios? ¿Sabes cuál es el deseo del Señor? Que Él pueda habitar en tu casa. Que Él pueda habitar en tu vida. Que Él no sea solamente algo que tú egoístamente en algunos momentos puntuales lo buscas, sino que Él sea parte de tu vida. Y dice la palabra que cuando nosotros, dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio esa autoridad, les dio ese lugar de ser hechos hijos de Dios. En el momento que tú dices, Jesús forma parte de mi vida, Dios forma parte de mi vida, toma el control total de mi vida, nosotros somos hechos hijos de Dios. Ahora, una pregunta, ¿cuántos tenía aquí hijos? Levanta la mano.
Por allí no... Levantad la mano. Tenéis hijos, ¿no? Yo supongo, vale, bajad allá, que los queréis, ¿no? ¿Los queréis, sí o no? Ahora, yo te hago una pregunta. Si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una piedra? Si tu hijo te pide algo de comer, ¿tú le darías una serpiente? ¿Sí o no? Pero vamos un poco más allá. ¿Nosotros cómo somos? ¿El ser humano cómo es? ¿Bueno o malo? Vamos a ser sinceros. Somos malos. A veces somos buenos. Pero en el fondo nosotros muchas veces somos malos. Y la Biblia dice, fíjate lo que dice la Biblia, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a vuestros hijos? Y en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de la lucha, es importante y fundamental depositar nuestra confianza en Él. Nuestra confianza en Él. Dejar que Jesús, que Dios tome control de nuestra casa, de nuestra vida. Porque si Él está en la casa, como esta historia que hemos visto, yo no te digo que vayan a resucitar los muertos. Yo sí lo creo, que pueden resucitar los muertos. No sé la situación que tú te encuentras, pero si Jesús está en medio de eso, yo te digo una cosa, todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Si tú dejas que Jesús tome el control de tu situación, de tu dificultad, de tu problema, ese que tú dices muchas veces, yo no sé cómo solucionar esto. Si tú dejas que Jesús sea el centro de tu vida, de tu casa, yo te aseguro que todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Pero es fundamental, es imprescindible que tú permitas que Jesús entre en tu casa. Que Jesús sea parte de tu vida. Y como hablábamos antes, no te hablo de una religión. No te hablo de algo que nosotros hacemos porque estamos aburridos. Mira, yo soy joven, podría hacer muchas más cosas. Pero yo descubrí esto en mi vida. Que en medio de los sufrimientos, en medio de las dificultades, cuando yo ya no podía más conmigo mismo, cuando ya me habían expulsado del instituto, cuando mis padres, yo tenía conflictos con mis padres todos los días, cuando la chica que yo amaba y que me creía que me iba a casar con ella, me dejó. En medio de todos esos sufrimientos, cuando yo veía que en mí no había, yo decía, mi vida ya no tiene sentido. En medio de todo eso, yo me acordé de Jesús, yo me acordé de Dios. Y yo le dije, Señor, yo no puedo con todo esto. Yo no puedo. Pero yo creo que sí, tú sí puedes. Y sabes, mi vida cambió ahí. No te digo que en ese momento aparecieran los ángeles, pero sí yo empecé a ver cómo mi vida fue cambiando. Sí vi cómo había paz en mi corazón. Y seguramente tú te comparas conmigo y dices, ojalá hubiera tenido yo el problema del chavalín ese. Yo tengo muchos peores problemas con la hacienda, con mi casa, con mi hijo, con mi... Pero lo que te quiero decir es, si Jesús está en la casa, todo va a ir bien. Hay una mujer que yo conozco, mira, esta mujer tiene aproximadamente unos 60 años. Y esta mujer se casó, tuvo muchos hijos, pero un día su marido empezó a golpearla. Empezó a maltratarla. Los hijos ya eran grandes, se habían ido de casa, y empezó a golpearla, empezó a maltratarla. Y sus dos últimos hijos, que fueron dos muchachas, nacieron vegetales. No sé si por los golpes yo iba a no sé, pero nacieron mal. Una mujer con un hombre que le maltrata y con dos hijas vegetales, que apenas puede salir de su casa. La mujer se divorció y esa mujer sola, cuidando a su hija. A día de hoy se le murió una hija hace algunos años, pero la otra hija tiene 48 años. Toda una vida con esa carga, toda una vida con ese dolor, toda una vida con esa situación que es que no le permite ni salir de casa. Pero ¿sabes qué? Un día alguien le habló de Jesús. Un día alguien le habló de Jesús. Y esa mujer dijo, yo quiero que Jesús sea parte de mi vida. Y a mí me impresiona esta mujer, te lo digo sinceramente, te lo digo de corazón, me impresiona esta mujer. Porque tú vas a su casa y tú ves la situación, tú ves el panorama
pero tú ves paz en esa mujer. Los masajistas que van a ayudar a la niña se sorprenden de la paz que tiene esa mujer. Los enfermeros que van muchas veces porque la niña no habla, la niña hace ruido y muchas veces no saben qué hacer. Pero los médicos se sorprenden de la paz que tiene esta mujer. Y esta mujer, cada vez que alguien va a su casa, ella no sale de casa, pero cada vez que alguien va a su casa, ella le habla de Jesús. Ella le habla del Señor. ¿Sabes por qué? Porque ella ha descubierto que si Jesús está en la casa, aunque las cosas estén mal, aunque las cosas no pinten bien, si Jesús está en la casa, todo va a ir bien. Y quizás tu mente no lo entiende, como te he dicho antes, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ese es Jesús, ese es Dios. Y ese es el Dios que, como veíamos antes, vino a este mundo. El que creó este mundo. Y vino a los suyos, pero muchos no le recibieron. Pero vieron otros que sí creyeron y sí le recibieron. Ahora la pregunta sería, y para terminar, tú ya has conocido a este Jesús, tú ya has escuchado, ¿qué vas a hacer con este Jesús? Puedes seguir en tu angustia, en tu dificultad, en tu lucha como Marta, o puedes decirle, mira Jesús, pasa y haz algo. Y Jesús le dijo, esta enfermedad, esta dificultad, esta lucha no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida, para que puedas ver el poder de Dios sobre tu familia, sobre tu casa. Y en esta hora, esta es la invitación que queremos hacer. Si tú realmente quieres conocer al Señor, que simplemente puedas decirle, Dios, quiero conocerte. Si tú quieres conocer al Señor un poco más, que puedas acercarte a alguno de los que estamos por aquí, a los pastores. Y no sabemos la situación, pero sí creemos que Dios puede hacer algo poderoso. Y te animo a que por un momento puedas cerrar tus ojos. Y mira, quizás tú estás pasando por un problema, por una dificultad. A mí me gustaría orar por ti. Quizás tú en esta hora quieres decir, bueno, quiero conocer a este Jesús, quiero darle parte en mi vida. Solo quiero que hagas algo muy sencillo, no te voy a preguntar nada, pero simplemente levanta tu mano. Ahí donde estás, si tú realmente quieres decir, oye, yo quiero conocer a este Jesús. O si dices, mira, yo tengo un problema, yo quiero que Jesús haga algo, que tú ores por mí. Solamente eso, levanta tu mano por un momento así, para que yo te vea y yo voy a orar por ti. Sencillo. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Gracias, Señor, porque cuando tú estás en la casa, cuando tú estás en nuestra vida, Dios, sabemos que todo va a ir bien, Padre. Aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces sea difícil, Señor, aunque a veces hayan circunstancias que no nos sobrepasen, Señor, pero confiamos en ti, Señor, porque tú eres el Dios verdadero. Te doy las gracias por cada una de las personas que están hoy aquí, Señor, que han podido venir en este día, Señor, tan especial, Señor. Te pido que tú puedas hablar a su vida, Señor, y que ellos puedan conocerte, que no conozcan una religión, que no conozcan una rutina, Señor, unos rituales, Señor, vacíos, sino que puedan conocerte a ti realmente, Señor. Como este matrimonio, Señor, que acabamos de ver hace un momento, Señor, que ellos te conocieron un día, Padre, que así muchos puedan conocerte en este lugar, Señor. Te damos las gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Dios, por tu precioso nombre, Señor. Amén.